Yo quiero traerte un tema, hermanos, que se llama descansar en Dios. ¿Verdad? Yo no sé si a alguno de ustedes se les ha olvidado cómo descansar en Él, pero hoy Él te trae y te recuerda cómo descansar en Él, cómo aprender a descansar en Dios, mis hermanos, aún en los momentos difíciles. Porque hay muchas personas, mis hermanos, que se afanan el día a día. Corren para el trabajo, corren para los quehaceres del hogar, corren para ver los niños, corren para cualquier cosa y nos afanamos, nos cansamos, nos agotamos. Y cuando ya es hora de venir al servicio, venimos agotados. No tenemos fuerzas para levantar las manos y decirle al Padre gracias porque me permitiste estar hoy aquí. Muchos desearan, mis hermanos, estar en la casa del Señor. Muchos desearan poder abrir su boca y decirle gracias, Padre, porque me permites aliento de vida. Pero muchas veces, mis hermanos, somos malagradecidos como seres humanos. Todos a veces somos malagradecidos. Me incluyo yo, no puedo decir, a veces nos comportamos mal delante de nuestro Padre. Cuando a veces estamos pasando alguna circunstancia, le reclamamos a Él. Y hoy, hermano, Él quiere decirle a usted que descanse en Él. Aún en las circunstancias, en los momentos difíciles, cuando se fatiga su vida, su alma, cuando su mente se cansa, cuando su corazón dice ya no puedo más. Ahora usted va a aprender qué es descansar en Él. Él quiere darte vida, mi hermano. Dice no vida cualquiera, sino una vida abundante, llena de su amor y de gracia. Y es muy importante que nosotros, mis hermanos, aprendamos quién es nuestro Dios. Nuestro Dios no es cualquier cosa. Nuestro Dios no es como nosotros, que nosotros fallamos. A veces decimos una promesa y cuando se nos olvida no la cumplimos. Nuestro Dios no es así, mi hermano. Nuestro Dios es poder y autoridad, y Él gobierna sobre todo lo que se mueve en la tierra, en el cielo, mis hermanos, porque fue creado a su imagen y a su semejanza. Dice que con su mano poderosa creó todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y todo está acomodado, alineado conforme a la voluntad de Él. Él no es cualquier cosa. Si tú vienes y dices, Padre, yo estoy pasando una necesidad económica, acércate a Él, búscale a Él y Él te la dará, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Nuestro Padre no es cualquier cosa. Y si estás enfermo, le presentas delante de Él la enfermedad, Él te sanará, mis hermanos, porque en la cruz del Calvario Él llevó toda nuestra enfermedad, llevó toda cautividad y nos dio libertad y resucitó, dice la palabra, al tercer día con gloria, poder y autoridad para gobernar todo lo que existe sobre la tierra. Así que cuando tú digas no puedo, Él te dice yo sé que sí puedes, porque si Él pudo, mi hermano, cargar con aquella cruz, nosotros también podemos. Por una gripe a veces lloramos, decía mi hermana Ada, no venimos a la iglesia. Nos quejamos y a veces pasan circunstancias, nos peleamos con el esposo con la esposa, o alegamos con los hijos, decimos ya no quiero ir a la iglesia porque me dañó mi momento y todo. Pero quiero decirte que es el enemigo que mete artimañas para que tú no te levantes, y muchas veces caemos en esa circunstancia. A veces estamos tan afanados como Marta y María. Les voy a pedir, mis hermanos, quiero leer bien esa parte. Lucas 10, 38, 42, si lo podemos buscar. Es muy importante que usted conozca la palabra. La palabra es muy importante, mis hermanos, porque en cualquier momento difícil, cuando usted suelta la palabra, hace un decreto y la avienta en los aires y toma ejecución y la hace materia. Amén, gloria a Dios. En Lucas, mi hermano, 10, 38 al 42 dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas,
pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Gloria a Dios. Aquí mi hermano, María, aquí Marta, mi hermano, está afanada. Ella se preocupaba por los quehaceres. Habemos muchas mujeres preocupadas por los quehaceres. El Señor me decía, lleva esta palabra, porque hay muchos preocupados en la casa del Señor y se han olvidado quién soy yo. Aquí mi hermano, esta mujer estaba afanada por los quehaceres de la casa. Ella pensaba que con servirle, con atender bien a Jesús, iba a ser lo mejor para ella. Pero vemos, mis hermanos, que María se rindió a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que no puedo ir hoy a la iglesia porque estamos trabajando? ¿Y por qué estás trabajando? A veces preguntamos y decimos, porque, y a veces dicen, oh, porque yo le prometí a Dios algo. Queremos confundir una bendición supuestamente para nosotros con no venir a su casa. No te estoy diciendo que obligación tienes que venir, pero es un requisito porque la palabra lo enseña. Dice que todos estemos unánimes en su casa. ¿Por qué, hermano? Porque aquí Dios te puede decir algo, te puede dar algo, una palabra que tú estás necesitando. Y María, hermano, escogió la mejor parte. Muchas veces venimos a la iglesia cansados y no tenemos ánimo de levantar las manos. A veces a mí me da tristeza, pero lastimosamente no podemos hacer nada. En medio de la adoración donde se mueve la presencia del Señor, muchos están con los ojos abiertos. Muchos están parados con los ojos abiertos como estatua. ¿Cuándo Dios va a hacer un cambio en nosotros, mis hermanos? Cuando tú no le das nada a Él, tú estás como Marta, afanado. Estás como espectador. No estás como María, que se rinde a los pies del Maestro. A María no le importó lo que tenía que hacer. A María no le importó que todavía no había terminado sus quehaceres. Podemos ponerlo al día de hoy, que a María no le importó si mañana tenía que madrugar a su trabajo. A ella no le importó, ella se rindió delante del Maestro, porque es una oportunidad hermosa, hermanos, cuando está la presencia del Señor, que tú te humilles delante de Él. Amén, porque ahí Él te puede hablar, mis hermanos. ¿Cómo Dios va a cambiar tu vida, tu ser, tu interior? ¿Cómo vas a cambiar al que está al lado tuyo en tu casa? Si cuando tú no le rindes a Él adoración y exaltación. A mí no me interesa si yo no canto en los que le llaman los tiempos y todo, pero yo me deleito en Él, porque Él, si Él me dio boca, yo le adoraré y le exaltaré, porque nací para adorarle. Yo he creído que nací para adorarle a mi Padre. A mí no me interesa si se ríen de mi voz. A veces canto en el carro y mis niños se ríen de mí, pero yo sé a quién le sirvo, a quién le adoro. Estoy muy agradecida con Él, mis hermanos. Si yo le contara muchas cosas, a mí me habían dicho los doctores que no iba a tener hijos, que todo mi cuerpo era un veneno para ellos. Pero yo le creía a mi Padre, le creía a su promesa. Yo le dije, yo perdí 2 niñas, hermanos, perdí 2 niñas. Y yo le dije a mi Padre, yo voy a tener 2 niñas. Si los demás hijos que tú me vas a dar, no me va a importar cuál sea. No sé si es varón o niña, pero los primeros 2 embarazos que tú me vas a dar van a ser 2 niñas, porque vas a reponer lo que yo perdí. Amén. 2 niñas y un varón. Y mis primeros 2 embarazos fueron niñas. Entonces, ¿cómo no agradecerle al Padre si Él ha bendecido mi generación y la ha entregado a Él? Y yo tengo que caminar, mis pasos tienen que ir rectos. Yo no me tengo que desviar, porque hay una promesa en mi generación. Y así igual para usted, mi hermano. Usted tiene que caminar en fe y creer que su generación es bendita. No, nuestra generación no es maldita, es bendita. Y créalo, mi hermano, su generación no es estéril, es tierra fértil que va a producir. Gloria a Dios. Por eso tenemos que buscar. Un día en la intercesión, mis hermanos, orábamos por los jóvenes. Y el Señor me dice, no ores por los jóvenes, ora por los padres. Porque los padres son haraganes. A veces los niños quieren buscar de Dios y los padres los retenemos. Porque estamos pensando en la humanidad. Pensamos, ya es tarde y tienes que ir a la escuela. Te vas a cansar. Y estamos pensando en eso y es triste, mi hermano, porque Él quiere bendecir tu generación.
¿Acaso tú no te vas a sentir alegre cuando tu hijo sea llamado a profetizar, a evangelizar, a predicar? Por eso usted tiene que esforzarse, padre de familia. Usted tiene que ir un pie hacia el frente y creer a las promesas del Señor. Nosotros no tenemos el derecho de retroceder. Yo no me doy el lujo de retroceder. Yo tengo que avanzar porque mi generación es bendecida y yo lo he creído. Y si usted lo cree, mi hermano, crea que su generación es bendita. Por eso usted tiene que buscar la presencia del Señor. Usted no se puede acomodar. Busque la presencia del Señor. Busque al Dios de poder y de autoridad. No busque la mediocridad. Busque lo mejor, la excelencia. Y para buscar la excelencia, mi hermano, nosotros tenemos que sacrificarnos. Muchas veces, a veces, mi hermano, en la intercesión solo van 2, 3. ¿Y el resto dónde está? Muchos me dicen, yo oro en casa, está bien, yo sé que ora. Pero ¿dónde está en ese momento donde el pastor nos está invitando a la iglesia a interceder? Mucho nos cuesta levantarnos. Yo me canso también, hermano, soy humana, me canso. Le abro mi corazón, a veces nos cansamos con mi esposo, pero es mi responsabilidad estar allá. Lo hago primeramente porque amo a Dios y no tengo con qué agradecerle lo que Él ha hecho por mi vida, por mi casa. Él ha restaurado mi casa y yo tengo que estar ahí, pendiente de la intercesión, porque Él nos ha llamado a interceder, mis hermanos. Él nos ha llamado para ponernos en la brecha sobre aquel que está decayendo, sobre aquel que se siente débil. Nosotros tenemos que estar ahí para sostener esos brazos. Gloria a Dios, aleluya. En Mateo 11, 28, 30 nos enseña, mis hermanos, dice que todos los trabajados y cargados vengan a Él y Él dará descanso. Dice el Señor, aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso en nuestra alma. Yo buscaba la palabra manso significa bondad, gentileza, mostrar fortaleza, serenidad y autocontrol. Imagínense, nuestro Señor era así. Él nos enseña que seamos igual que Él. Dice que Él era manso y humilde. ¿Cómo somos nosotros delante de los problemas? Nos alteramos, ¿verdad? Mi personalidad tengo que dominarla mucho porque es una personalidad fuerte, ¿verdad? Y los que conocen, ¿verdad? Los temperamentos fuertes son explosivos, pero he tratado de controlar, ¿verdad? He tratado de bajar eso. He aprendido a través de estudiar mucho, he aprendido a cómo controlar. En qué momento puedo hablar y en qué momento no puedo hablar. Pero cuesta cuando una persona es temperamento fuerte, cuesta. Y las personas que son de temperamento callado, a veces no hablan y se encierran y entran en depresión, en ansiedad, porque no expresan lo que sienten. Entonces, de todas maneras, cualquier temperamento es difícil. Solamente entregarlo en las manos del Señor. Pero dice la palabra que Él era manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender, mis hermanos, a ser mansos y humildes de corazón, no de palabra. ¿Por qué? Porque cuando decimos yo soy humilde, pero cuando pasa la circunstancia, ¿cómo reaccionamos? Ahí donde se ve si de corazón somos humildes y mansos. Y el Señor nos dice que Él era así, que Él era manso y humilde. Muchos hablan de Judas, que comía a la par de Jesús y Él sabía que lo iba a entregar. Nosotros, hermanos, ¿qué haríamos en esa situación? Cuando sabemos que alguien nos va a traicionar y está caminando a la par de nosotros. Dice, es que Jesús es único. Él es hermoso y Él nos enseña muchas cosas. Y Él vino, mi hermano, a la tierra, se hizo hombre, pasó muchas circunstancias, fue tentado, fue probado, llevó muchas cosas, caminó en la tierra, se enojó porque dice que a Él le dio enojo, le dio cuando miró que en el templo estaban vendiendo cosas que no deberían de hacer. Habían ensuciado la casa del Señor, dice que Él se enojó y tiró todo. Entonces Jesús pasó muchas cosas, pero dice la palabra que Él era manso y humilde de corazón.
No podemos ver de que él se enojó con la persona, sino que él se enojó porque él sabía quién era Dios. Él sabía quién era Dios, mis hermanos. Él tenía celo a la presencia del Señor y sabían que estaba corrompiendo la presencia del Señor en ese lugar. Dios es hermoso y es maravilloso. Y la palabra dice que no nos afanemos, sino que nos pongamos delante de Él, de Dios, toda petición en oración y ruego, con acción de gracia, dice la palabra. En Filipenses 4:6 dice que toda petición la presentemos delante de Él en oración y ruego. A veces queremos que una petición que llevamos sea resuelta en un día, en una semana, en 5 minutos de oración, en 3 minutos de oración. Y queremos que Dios nos conteste porque estamos agobiados, agotados. Y el Señor nos da respuesta y nos sentimos cargados, nos sentimos cansados. Pero dice la palabra, en ruego. Y la otra que me impacta mucho, dice con acción de gracia. A veces no nos presentamos así delante de Él, hermano. Le reclamamos por qué no vemos resultado. Y no lo vamos a ver hasta que nos dobleguemos delante de Él. Dice, con acción de gracia, preséntate delante de Él. Amén, gloria a Dios. Guarda silencio, dice, ante Jehová y espera en Él. En Salmo 37:7 nos dice eso, hermano. Guarda silencio. Es difícil guardar silencio en el momento difícil. O en los momentos donde muchas personas entran en ansiedad, en depresión. Es difícil guardar silencio. Pero mire que Jehová nos está diciendo, guarda silencio y esperen mi respuesta. Porque el afanado, mi hermano, no tiene la capacidad de pensar, porque está cansado. No tiene la capacidad de pensar lo que viene o cómo va a resolver algo, porque está enfocado en la situación. Está enfocado en la enfermedad, está enfocado en la escasez económica, está enfocado en que perdió el trabajo, está enfocado en esto y pierde el deseo de buscar de Dios. O a veces hay mucho trabajo y nos afanamos en el trabajo y andamos corriendo y corriendo y corriendo, que cuando ya es hora del servicio no quiero ir porque estoy muy cansado o cansada. Estamos afanados, mis hermanos. Y yo quiero decirte que afanado el Padre no te va a hablar, porque no le das lugar al Espíritu Santo. Tu mente está cerrada. No le das lugar para que Él te hable y te diga quién eres tú delante de Él. Dice la palabra, guarda silencio y espera en mí. Qué difícil, hermano, esperar. Qué cuesta esperar en la respuesta del Señor. Y ¿sabes qué, mi hermano? Él nos ve pataleando. Nos ve como los patitos, dicen, debajo del agua. Las patitas las mueven y nosotros no los estamos viendo. Pero Él lo mira todo y Él está viendo que estamos pataleando, que estamos llorando. Dice alguien, en un vaso de agua nos sentimos que nos ahogamos. Y Él nos mira, mi hermano, hasta que decimos, ya no aguanto más. Me presento delante de ti, te entrego. Él es ahí donde Él empieza a obrar en nosotros. Tienes que aprender, mi hermano, a sonreír en cualquier circunstancia. Tienes que aprender a sonreír. ¿Por qué, mi hermano? Porque cualquiera que te vea se va a asombrar y va a decir, wow, cómo veo que sonríes en medio de la circunstancia. ¿Pero por qué? Porque le has puesto todo a Él. Amén. El Señor me decía, hay muchos cansados, hay muchos cargados en la iglesia, preocupados. Y muchos están dejando de servir, no les importa su servicio. Vienen a la hora que quieren porque están más afanados en lo que están pasando que en lo que yo voy a mostrarles, en lo que yo voy a hacer. Así que yo te invito, mi hermano, en esta noche, que aprendas a descansar en Él y que le busques cada día más. Sírvele con un corazón sincero y agradecido. Amén, gloria a Dios. Si Cristo vino a servir, dice, no vino a ser servido, vino a servir. ¿Y por qué nosotros, mis hermanos, no queremos servir en la casa del Señor? No, hay muchos que dicen, no puedo porque trabajo a esta hora.
En Jeremías 31:25 dice que Él sacia el alma cansada y entristecida. Ningún hombre, mi hermano, yo puedo decirte, ningún psicólogo puede hacer que tu alma descanse. Yo puedo decirte, porque yo lo viví en un tiempo en mi casa, por algo que pasó, pusieron psicólogo, pero yo ya estaba desesperada que eso terminara, porque más bien me quitaba mi tiempo y no me ayudó en nada, la verdad no, pero me ayudó a aprender y poder decirles hoy que es estar con un psicólogo. Un psicólogo no te ayuda a descansar tu alma, solo el Padre que está en los cielos, porque Él es poder, Él es el único que hace descansar el alma entristecida. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo hace descansar, mi hermano? Cuando tú vienes y le adoras y le entregas a Él en oración. Búscale, mi hermano, lee la palabra. Muchos queremos buscar a tal persona, buscar al otro que nos va a dar una palabra. No, mi hermano. La palabra es poder y autoridad y fue escrita a través del Espíritu Santo, y dice que cuando ella entra, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Gloria a Dios. Cuida la palabra, mi hermano, lee la palabra, que la palabra trae descanso a tu alma. Y pídele a Dios en oración, con acción de gracia. No nos hagamos arrogantes delante de Él. No importa las circunstancias, no seamos arrogantes. Seamos humildes, mi hermano. Gloria a Dios. Dice la palabra en Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y hallarás descanso. Gloria a Dios. Cuando la presencia del Señor va delante de nosotros, mis hermanos, hay descanso en nosotros. Algo impresionante, vamos a leer Hechos 12, 6 al 7. Hechos 12, 6 al 7 lo vamos a leer. Es algo impresionante que cuando el Señor ponía este texto yo lo buscaba y cuando lo leía me impresionaba. A veces yo lo había leído, pero no como de esta forma del día de hoy. Hechos 12, 6 al 7 dice así. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué me impresiona esta palabra? Porque dice que Pedro estaba encadenado y custodiado por dos soldados, pero aparte de eso, hermano, estaba rodeado de soldados Pedro. Y dice la palabra que él dormía. ¿Quién va a poder dormir en un momento difícil? Solo aquel que sabe quién es nuestro Rey. El que sabe quién es el que nos creó. Es el único el que haya descanso y paz en cualquier circunstancia. Y Pedro la encontró, mis hermanos. Pedro venía del aposento alto donde había recibido el bautismo con el Espíritu Santo y fue enviado con autoridad a predicar su palabra. Y dice ahí en Hechos que fue encarcelado y fue custodiado por soldados que le pertenecían a ese gobierno, y estaba sujeto con cadenas, y Pedro dormía. Estaba dormido tan profundo que el ángel tuvo que despertarlo para que pudiera entender que el Todopoderoso le estaba abriendo la cárcel para que saliera libre. ¿Sí me entiendes, mi hermano, que es el descansar en Dios? Lee la palabra. El que descansa en Dios lee la palabra. Abre las escrituras y búscale la palabra, mi hermano, y ahí hallarás descanso. Pregúntale a Él cómo Pedro descansó, Señor, y Él te lo mostrará. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Descansó porque en un momento dado, mi hermano, dice la palabra que iban en la barca y Pedro caminó sobre las aguas, aún en las aguas turbulentas. Caminó en las aguas. Así, mi hermano, Pedro sabía quién era Jesús, porque ya había caminado en las aguas y Él lo rescató cuando él tuvo miedo y se quiso hundir.
Entonces Pedro dijo, estoy en la cárcel, tengo que descansar porque el que está conmigo es mayor y me va a sacar de este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Él nos da paz, hermanos, no como el mundo la da. Dice que no nos turbemos ni tengamos miedo, que nuestro corazón no tenga miedo ni se turbe. Porque Él da la paz, la cual el mundo no la da. La paz que Dios da es diferente. Cuando tú tienes paz, mis hermanos, aún en el momento difícil, tú sabes que quién es el que está contigo. Amén. Él nos da una paz diferente. Mi hermano, no tengamos temor, no nos turbemos. Muchos ahorita con migración se turbaron. Cuando el COVID, mi hermano, yo caí en esa trampa, yo me turbé. Perdón. Pero sí caí. Y no solo eso, le metí ansiedad a una de mis hijas. Por mi culpa, a veces nosotros como padres cometemos muchos errores, hermanos, y arrastramos a nuestros hijos. Y sí, y yo le metí miedo a mi hija. Porque yo tenía miedo, yo decía, ¿qué vamos a hacer? No vamos a trabajar, me voy a morir o qué va a pasar. Entró miedo en mí. Y más no sabías, mis hermanos, que habían personas a las cuales yo le trabajo que me sostuvieron en ese momento. Pero aún dudando nosotros de lo que viene, aún Dios tiene misericordia de nosotros y nos sostiene. Porque Él es un Dios de amor, mis hermanos. Él no es cualquier cosa, es un Dios de amor. Muchos dicen, es que nadie me quiere, me rechaza tal persona, me odia. Pero dice la palabra que Él es nuestro Dios amor. Él es nuestro amor, mis hermanos. Dice que aunque tu padre y tu madre te dejare, Él te recogerá. Amén. Yo he creído esa palabra. Él es mi todo. Yo le digo a mi esposo, para mí Dios es mi primer lugar. Y luego va Él, pero Él sabe que para las cosas de Dios, Él no me prohíbe. Porque yo le fui muy clara a Él y le dije, para las cosas de Dios nadie me puede prohibir. Porque para mí Él es todo. Y si para mí Él es todo, mi hermano, Él se encarga de tu casa. Pero si tú le das primer lugar al hombre o a los hijos, ¿qué va a hacer de tu casa? Va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque no le estás dando lugar al Todopoderoso. Entrégale tu casa, mis hermanos, y vas a ver cómo Dios va a cambiar todo. Pero búscale a Él y ponlo a Él primero. Sobre todas las cosas, mis hermanos. Sobre todas las cosas. Nuestro Dios tiene que ser primero. Sí, así que mi esposo, él ya sabe. Y él no me dice nada. ¿Para dónde va? Yo salgo. Voy a la oración, voy al evangelismo. Si no quieres ir, yo me voy, pero a mí nadie me detiene. Entonces él ya sabe. ¿Y por dónde vas? Para el evento de los jóvenes. Porque no me pierdo. Imagínense, si yo quiero que mis hijos busquen de Dios y me quedo durmiendo en casa, entonces ¿qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? Yo tengo que estar ahí. Y que ellos me vean, porque un día ellos no me van a decir, tú no estuviste ahí, yo estuve ahí. Amén. Por eso tenemos que ser ejemplo, padres. Aunque estés cansado, dedícale a tus hijos que tú puedas estar en el evento de los jóvenes. Es hermoso estar ahí, mis hermanos. Poder ver a los jóvenes contentos, ser tocados por la presencia del Señor. Ahí los que vamos, hay padres que vamos, ahí 2, 3, 4 padres vamos y todos los niños solos. Yo digo, ¿dónde están los padres que tienen que apoyar a estos jóvenes? ¿Dónde están? A veces renegamos cuando los niños nos dicen, llévanos a tal lugar. Y nosotros como padres renegamos. Pero no, mis hermanos, hoy tienes que cambiar tu actitud. Hoy tienes que irte diferente. Y saber que descansar en Dios, Él es primero. Él es todo para nosotros. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Jehová nuestro pastor, hermanos, y nos dará descanso en lugares delicados. ¿Cuántos de ustedes saben que Él es su pastor? Amén. Él es nuestro pastor, mis hermanos, y nos da descanso en lugares delicados. En lugares delicados, donde podemos poner un pie y nos podemos hundir o resbalar, Él nos da descanso. Amén, gloria a Dios. Isaías 32:18 nos enseña que su pueblo habitará en moradas de paz y habitaciones seguras. Imagínate, mi hermano. Su palabra nos enseña que su pueblo habitará
en moradas de paz. Dios no nos quiere ver agobiados, inseguros. Él nos dice que nos da paz. Él nos quiere ver en paz, mis hermanos. Cuando el mundo allá afuera corre agobiado por lo que está pasando allá afuera, usted tiene que tener paz. ¿Por qué número uno? Porque la venida de Él se acerca. Y nosotros estamos contentos. Bueno, no contentos porque hay muchos que todavía no le han buscado. Y tenemos que ir a predicarle su palabra. Pero estamos contentos porque sabemos que su venida está cerca. Y así que no importa lo que pases, tienes que seguir avanzando porque su venida está cerca. Yo no me quiero ir al infierno. Perdóneme, pero si hay infierno. Muchos dicen, ay, ¿por qué dicen eso en las redes sociales si hay infierno? Y el que no le busque a Dios va a ir al infierno. Hay un lago de fuego para el que sea rebelde. Y yo no me quiero ir ahí. Yo creo que ni usted tampoco, porque si usted está hoy aquí es porque usted quiere obtener la vida eterna. Y para llegar a ese lugar, como dijo Pablo, he llegado hasta la meta. Tenemos que llegar a esa meta, mi hermano. Para llegar a esa meta se va a recorrer muchas cosas. Van a haber piedras en el camino, van a haber hoyos, obstáculos donde te vas a resbalar, va a haber lodo, te vas a caer, pero te tienes que levantar para poder llegar a ese lugar. Y a mí me daba tristeza porque yo decía, Señor, ¿por qué muchas personas en los momentos difíciles dejan de servir? Al contrario, mi hermano, tenemos que servir. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros en Él. Si tú estabas débil y no entendías qué es Dios para ti, hoy lo vas a entender. Que tenemos que caminar en fe y avanzar. Nosotros los hijos de Dios, hermano, abrazamos las cosas que no están como si ya estuvieran. Amén, gloria a Dios. Dele ese aplauso. Dele ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los hijos de Dios abrazan las cosas que no están como si ya estuvieran. Amén. Él es bueno y poderoso, hermano. Él es maravilloso. Para Él no hay nada imposible. Para nosotros los hombres y las mujeres es imposible, pero para Él todo es posible. Lo único que te digo, mi hermano, camina en la voluntad de Dios. No te desesperes, camina en la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque en la desesperación, en el cansancio, en el agotamiento, Dios no te va a hablar. No va a hablar Él. Él va a hablar cuando hay paz en nuestros corazones. Él va a hablar cuando Él sabe que nosotros estamos listos. Porque muchas veces, mis hermanos, las respuestas no vienen porque no estamos preparados. ¿Qué va a pasar? Muchos dicen, Señor, estoy en escasez económica. Y Él te quiere bendecir, mi hermano. Él te quiere bendecir. Algo que me impactaba hoy, que escuchaba lo que está pasando ahorita, Hechos 2 en Kansas. El que estaba predicando ahorita es creo que es chino o coreano, algo así. Se me olvidó el nombre, pero es de la iglesia más grande de China, creo que es. Está predicando allá en Kansas. Y algo que me impactaba que él decía, ¿por qué muchos pobres? Hay muchos pobres, hay muchos en miseria. ¿Por qué? Porque declaramos la pobreza. Y él decía, yo tengo mucho dinero y yo no dependo de la ayuda de la iglesia, yo dependo de mi dinero, de lo que Dios me ha dado, Dios me ha bendecido. Y él decía algo que me impresionaba y los niños me escuchaban, que a veces vengo hablando cosas y me impresionaba porque decía, lo recibo, Señor, yo soy rica en ti. Amén. Porque algo que, mira, hermano, yo vengo desde Honduras, yo he sido cristiana desde niña y algo que decía hermana Ada es verdad. Yo, hermano, iba a los 7 años, 8 años, yo con la vecina de nosotros, por ella yo acepté a Cristo porque yo la admiraba a ella, yo quería ser como ella. Y en mi casa nadie era cristiano y yo por ella empecé a ir a la iglesia. Y ella me llevaba, hermano, a los Campos Blancos. Yo con ella aprendí a caminar los puentes de hamacas. Yo sé que los nacidos aquí no saben qué es eso, pero algún día van a ir a esos lugares y van a saber qué es la comodidad aquí, cómo allá se gozan en la presencia del Señor. Y aquí estamos todos apáticos delante de la presencia de Dios. Aún nosotros que hemos venido de allá a veces nos volvemos flojos aquí. Es bueno que nos recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Amén.
Yo iba a esos lugares, hermano, me sentaba en pedazos de palo. No había luz con candil. Yo sé que los jóvenes no saben qué es candil, pero ayer después les explico. Vamos a buscar el Google. Con candil, hermano, porque no había luz. Y ahí nos gozábamos levantando campos blancos, levantando obras, que solo habían láminas en el techo y 4 palos que sostenían el techo y pedazos de palo. Y ahí adorábamos al Señor y se sentía una presencia hermosa. Caminábamos, hermano, horas y horas para llegar a ese lugar en oscura. Yo me recuerdo que yo me tropezaba porque yo estaba pequeña. Yo me tropezaba, pero yo quería ser como ella, yo quería estar ahí. Yo la seguía a ella, yo me gustaba. Y pasaba los puentes de hamaca, todos saben que se mueven. Da miedo, ahí va uno, pero yo me gozaba, yo quería estar ahí. Y es hermoso, hermanos. Recuérdate de dónde Dios te ha sacado. Amén. Aquí hay tanta comodidad que nos cansamos. Que la luz, allá no teníamos luz, hermanos. El montón de zancudero ahí, pa. Con una mano levantaba la banda y con la otra nos mata. Pero éramos felices. Qué hermoso eso, hermano. Yo vengo de ahí, de esos lugares que, wow, se nos olvida. Aquí de veras, hermanos, se nos olvida esos lugares. Cómo la gente allá le sirve al Señor. No importa el cansancio, ahí estamos. Yo siempre he trabajado, a mí no me importaba, yo estaba ahí. Yo salía corriendo del trabajo, a veces sin comer, y yo me iba porque yo quería estar ahí. Yo siempre he servido, yo siempre estaba ahí. Me decían, hoy te toca digier. Yo era líder de jóvenes allá también. Y yo siempre llegaba, corría para que cuando los jóvenes llegaran yo ya tenía todo listo. Y cuando ellos se sentaban, me alegraban, nos gozábamos con ellos y contábamos las cosas que pasábamos. Pero era algo hermoso, hermano, servirle al Señor. Nunca te canses de servirle. Y si tú has dejado de servir o no estás sirviendo, busca, habla con tus pastores. ¿En qué área le puedo servir? Aprende a ser humilde, mi hermano. Sujétate a la casa. Sujétate a tu autoridad. Porque si no nos sujetamos al que miramos aquí, ¿cómo nos vamos a sujetar a Dios? No nos podemos decir el Espíritu Santo me está hablando si cuando no nos sujetamos al Padre de la casa. Amén. Hermano, aprende a sujetarse. Mire que hay tantas cosas que yo puedo ver que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero a veces Él no nos las da porque no estamos preparados. Él no nos quiere bendecir, mi hermano. Él nos quiere bendecir. Si usted lee la escritura, mi hermano, cuando el Señor le da instrucciones a David de construir el templo, te quiero llevar a esto para hacerte ver que Él es el dueño de todo. Le da instrucciones específicas para que Salomón construya el templo. Y si usted lee, hermanos, bien detalladamente la escritura, todo lo que tenía el templo de Salomón. Un templo hermoso, construido en oro, construido en piedras preciosas. ¿Y qué es el templo, mis hermanos? Nosotros somos el templo del Señor. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Aquí es una casa donde venimos a adorarle, pero usted es el templo. ¿Cómo tienes construido tu templo? ¿Los tienes construido agradable para Dios? ¿Cómo lo tenemos, mis hermanos? ¿Lo hemos ensuciado? ¿Lo hemos contaminado? Tenemos que limpiar nuestro templo. Procura limpiar tu templo, porque el Padre te va a pedir. En aquel día dice que Él nos pedirá de todo lo que hicimos. Así que empecemos a caminar ordenadamente delante de Él, mis hermanos. Cuando aprendamos a caminar ordenado, Él nos dará descanso a nosotros. Nos dará esa paz, mis hermanos, porque cuando tú le entregas todo a Él, Él ve tu esfuerzo y Él te dará lo que tú estás pidiendo en petición.